Buenas tardes a todos, buenas tardes Julio, Buenas tardes. ¿qué tal? Bueno, un placer conocerte, que no te conocía, no había hablado nunca contigo y es un placer que podamos estar hablando precisamente de la publicación de un libro tuyo. Estamos hablando con el doctor Julio Vallejo Herán, es el autor del libro Ya están aquí, tú eres el siguiente, las invasiones de ladrones de cuerpos en el cine y la televisión. Es un número publicado en marzo, finales de marzo de 2025, en la colección de cultura popular de Diablo Ediciones, en el marco de estos ensayos, de estas publicaciones que analizan diferentes aspectos de la cultura popular y específicamente del cine. Y en este caso, es un análisis muy interesante que abarcas en esta primera participación, digamos, con Diablo, que te hace referencia específicamente a todo el impacto que supuso la novela de Jack Finney del año 1954, que tiene este título tan sugerente como Los ladrones de cuerpos, ¿no? Tú explicas una sinopsis de esta novela, lo que era el objetivo, digamos, que parece que tenía el autor y el que después se ha interpretado a partir del análisis de su obra. Y también las cuatro grandes adaptaciones que se han realizado en el cine, como son La invasión de los ladrones de cuerpo del año 56, La invasión de los ultracuerpos del año 78, la de Secuestradores de cuerpos del año 94 y la de Invasión del año 2007. Este es digamos, el núcleo de tu libro, y entonces a partir de aquí realizas un contenido, pienso que muy interesante, porque hablas de lo que serían antecedentes desde un punto de vista literario, publicaciones, relatos cortos y novelas que podrían haber influido también a Finney, y también películas que son anteriores a esta novela y que también podrían tener algo que ver, ¿no? Entonces, a partir de la publicación de la novela y a partir especialmente de la primera película, hay una gran explosión, digamos, de invasiones de ultracuerpos en la ficción, y tú realizas un recorrido muy interesante desde diferentes puntos de vista. Hablas sobre películas en televisión, películas en el cine, series de televisión, hablas de Stephen King, de robots en el espacio, películas que son comedia y con también invasión de cuerpos, temas de animación que también es muy interesante, series de televisión con más o menor éxito. Eh, las últimas películas que hemos visto en plataformas y series de televisión también, digamos que hemos extendido el concepto de la invasión de cuerpos a muchos aspectos, también alimentado por novelas modernas también muy interesantes. Pero bueno, en tu libro haces una visión sociológica muy interesante de lo que suponía la novela y lo que suponía también las diferentes adaptaciones. Y me ha parecido muy interesante que lo comentamos en esta charla. Eh, desde que, desde, desde, desde qué, ¿Desde qué punto de vista sociológico podríamos analizar los ladrones de cuerpos, que está incluso en contra de lo que el propio autor decía en su momento? Bueno, vamos a dejar primero constancia que el propio Jack Finney, pues, según sus propias palabras, no pretendía hacer un análisis sociológico de De su, la sociedad del de su momento. época, de los años 50. Pero bueno, en principio, digamos que a partir de la primera película, la de Don Siegel de 1956, la invasión de los ladrones de cuerpos, pues claro, se empieza a hacer un análisis, pero que no es un análisis solo de la obra de Jack Finney, sino también de una serie de novelas, de relatos, que digamos eran un reflejo de los miedos de la época.
pues había el miedo comunista, evidentemente. Van a llegar los comunistas y nos van a convertir, por así decirlo, en seres iguales frente a la figura del individualismo muy propia americana. Y entonces, pues claro, digamos, ese sentimiento estaba en toda la sociedad americana y evidentemente las novelas de ciencia ficción pues recogieron ese sentimiento. Sí, Luego sí, sí. también la obsesión que tenían con los ovnis, justamente pues antes de la publicación de la novela y de la película, pues se avistaron ovnis, ocurrieron una serie de hechos ufológicos que evidentemente, pues por así decirlo, animaron a los escritores pulp, normalmente porque los escritores pulp, a crear esta serie de historias. Y bueno, es curioso, por ejemplo, en la primera adaptación, la de Don Siegel que hemos dicho, que es muy curioso porque siempre se ha considerado que era una película anticomunista. Eh, Evidentemente podría ser así, o sea, todo el Bueno, mundo la tiene, crítica es sobre el pensamiento único, sobre la efectivamente, homogenización de las personas, sí. la alienación también del pensamiento y sí, sí. Sí, pero evidentemente lo que hay que tener en cuenta es que tanto su guionista como su productor eran personas bastante progresistas. Ya, Entonces, se puede leer de esa manera, de la manera de una crítica al comunismo, pero también se puede leer como una crítica, y aquí creo que era más la intención de los autores, no tanto de Don Siegel, pero sí del guionista y del productor eh, que fuera una crítica a la homogenización de los Estados Unidos que estaba creando el capitalismo. O sea, claro. toda esa idealización que es muy curioso que los sectores más conservadores Bueno, y de Estados pensando en un Unidos. declive también del modelo de sociedad, ¿no? También. Efectivamente. De hecho, hay algo que también, aunque como hemos dicho, Jack Finney no tenía intención un poco de hacer una crítica social, las intenciones de Jack Finney eran un poco, pero ya en muy segundo o tercer plano, mostrar una cierta decadencia en las formas, en la cultura norteamericana, que no era lo mismo exactamente que pretendían el guionista y el No, productor de la primera versión, que era claro. mostrar esa homogenización que había caído estos Estados Unidos que siempre están defendidas, como he comentado antes, por los sectores más conservadores, estas casas unifamiliares, todo absolutamente perfecto. Luego hemos visto que no lo era, que hay muchos cineastas que lo mostraron de una manera muy curiosa. Yo hago Bueno, una... en esta película en concreto vemos el declive este de las pequeñas ciudades y de las casas unifamiliares, porque, por mm, ejemplo, no tienen cuidado el jardín, ¿no? Ponías Y en tu libro. eso Jack Finney es lo que muestra un poco. Hay Claro. como una cierta nostalgia. O, por Pero ejemplo, el digo, tema, el tema de reivindicar el modelo de familia, ¿no? Cómo se estaba también efectivamente, destruyendo, como se porque estaban los construyendo. protagonistas están divorciados, ¿no? Entonces, al final, Efectivamente, para Jack Finney, por ejemplo, eso sí, sin embargo, en la versión de la película no es tanto esa versión, es más, ya, se muestra casi como que ellos están liberados de algo que no les, por así decirlo, no les hacía felices, ¿no? Por así claro, decirlo. Entonces, hay una diferencia evidentemente de tono. ¿No? Y ya os digo, la película es muy curiosa porque cuando siempre se habla de las películas anticomunistas, que hay muchísimas, no solo de ciencia ficción, sino también pues thrillers, exactamente. Siempre se mete en este saco, por así decirlo, si me permitís la expresión. Pero quizá los autores hablaban más de la homogeneización que estaba creando el capitalismo. O sea, que se ya. puede considerar tanto como una película anticomunista como una película anticomunista, ¿no? Eso es lo divertido, además de... Anticapitalista y anticomunista a la vez.
Sí, según cómo lo quieras tomar. Sí, sí, Porque sí. también el capitalismo también crea una cierta homogenización, ¿no? Entonces Sí, yo creo que es muy curioso verlo porque es un reflejo, evidentemente, de la época, ¿no? sí. Pero según cómo lo veas, se puede considerar una cosa u otra. Y ya Bueno, digo, hay una decisión que tú explicas en el libro que me parece muy interesante y es que la novela original se publica en tres entregas en la revista Colliers en noviembre, entre noviembre y diciembre del año 54 y luego una vez publicado en la revista, sale la novela y que en la novela hay pequeños cambios, pero uno de los cambios es significativo, porque se había inventado el nombre de una ciudad y lo cambia al nombre de Mill Valley, que es la ciudad de él, donde él vive, ujú, donde él había sí. nacido, donde él vive, y eso creo que es una decisión muy, muy interesante porque la hace más verosímil el discurso, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí. Y luego él hace pequeños cambios. Luego con la segunda versión hará también otros pequeños cambios, ¿me entiendes? Él va, por así decirlo, va teniendo esa obra un poco, digamos que se va convirtiendo en una obra un poco viva, ¿no? Sí, Pero, bueno, pero porque yo bueno. creo que no se espera el éxito, nadie se espera este éxito y luego pues esto da mucho de sí, digamos. De hecho, digamos, está muchos años haciendo esos cambios, ¿eh? Es decir, que son varias décadas cambiando cosas. Sí, es curioso porque aunque a él le permitió el éxito de su libro y la subsecuente película, pues vivir solo De de escribir. escribir, Ujú. porque él, recordemos que Jack Finney era una persona que se había dedicado, pues era un creativo publicitario. Pues es verdad que la película parece que no fue tanto éxito como lo creemos, digamos, lo tenemos en mente. Pero eso sí, los diferentes pases en televisión, pues la convirtieron pues, en un Ah, clásico. sí, sí, sí. Suele pasar. Pero en principio Sí. costó recuperar el dinero Bueno, de lo que pasa es que esto explicaría el tiempo entre la primera edición, digamos, de la primera película y su remake, que es prácticamente 25 años después, ¿no? Es decir, la invasión de los ultracuerpos es del año 78, que Sí. son más de Ujú, dos décadas después, y viene también por lo que dices, ¿no? Que esas reposiciones en la televisión en los años 70 hace que vuelva a salir esta película. Es una película en blanco y negro y da pie a que se pueda hacer una nueva actualización ya a color y con otro enfoque, ¿no? ujú. Bueno, de todas formas, en Estados Unidos, pero como vemos, luego muchas películas vieron la importancia digamos, de la película de Don Siegel y cogieron cosas, o sea, Sí, sí, evidentemente. sí, sí. Pero realmente no fue el éxito que a lo mejor pensamos en un principio que podía haber sido la película, ¿no? Bueno, digamos que la importancia de la propia película se ven en esas semillas que va esparciendo por diferentes películas, sobre todo de serie B, y luego lo veremos más adelante. Y nunca mejor dicho el tema semillas, ¿no? Sí, nada, mejor dicho, es verdad. Pero bueno, y no sé, en principio, luego también vemos ya en una segunda versión, no sé si te parece que pasemos ya Sí, a sí, la, sí, a la segunda versión, pues es también muy hija de su tiempo, ¿no? claro. Philip Kaufman lo que hace es pasar sobre todo de una pequeña ciudad como Santa Mira o Mill Valley, como lo queramos ver, a una gran ciudad, y no una simple ciudad, sino San Francisco, Sí, que había sido quizá la ciudad pues, de las flores, de los hippies, de la contracultura. Y lo que está mostrando, sobre todo, pues esa decadencia del mito de las flores, de la paz y de ese tipo de cuestiones. Y está mostrando, está anticipando ya pues la América de Reagan, ¿no? claro. Que es curioso porque hace poco he presentado también otra película que va a cumplir el año que viene 50 años, que es Taxi Driver, donde también se ve ese cambio hacia un neoconservadurismo. Entonces, se nota en todo, ¿no? En principio,
Sobre todo, quizá la figura más curiosa, no sé si se acuerdan las personas que nos estén viendo, pero uno de los personajes que son secundarios, pero que tienen mucha importancia a la hora de analizar estas versiones, es la película del psicólogo, es la parte del psicólogo. En este caso, no es ni más ni menos que Leonard Nimoy, al que recordamos como el Doctor Spock de Star Trek, el que encarna a este personaje. Es un personaje que, por así decirlo, representa una cierta tendencia de los años 70 muy conservadora, que decía que, vamos, que las familias estaban desintegrando, pues porque digamos que la gente no dedicaba demasiado esfuerzo a mantenerlas, ¿no? Entonces, cuando vemos a la protagonista que dice que su marido se está convirtiendo, que ya no es su marido, que es otra persona, pues Leonard Nimoy le dice bueno, vamos, como que tiene una paranoia, que no es verdad y que es un poco signo de los tiempos, ¿no? Eso se muestra también en los dos personajes principales que ahora mismo son responsables digamos, digamos, del Departamento de Sanidad de San Francisco, ¿no? Que es supuestamente como van vestidos y ese tipo de cosas, también y la manera en que ponen un poco en duda lo establecido, se nota más o menos que fueron es hippies, como lo es también los Ya, amigos de la pareja, sí, que sí, sí. regentan, por así decirlo, ¿cómo se llama? Está muy, muy, muy de moda, por eso también refleja mucho la sociedad, regentan pues un lugar de baños de barro y ella, digamos, uno de los amigos de los protagonistas, pues cree pues, en esta nueva ciencia ficción que tuvo tanto éxito en los 70 cuando los mundos chocan y ese tipo de Eh, cuestiones, ¿no? Entonces, está muy bien, por así decirlo, representado esa sociedad un poco pues que venía del Watergate, un poco también, por así decirlo, ya resabida, también un poco torturada, ¿no? El Vietnam le había pasado demasiadas cosas a Estados Unidos, ¿no? Y en todo eso pasa esta epidemia que quiere convertir a todos iguales, ¿no? sí, sí, sí. Y Bueno, lo que entonces, pasa es que tú en tu libro haces unos comentarios que me ha parecido muy interesante, que no lo había pensado de esta manera. Que dices que, claro, que es un remake y es una adaptación de la novela, pero los pequeños cambios que hay hacen que funcione casi como una segunda parte, como si fuera una continuación de la primera. E mm, incluso comentas una cosa muy interesante, que es que algunos de los actores principales de la primera película también aparecen en esta película. sí, por ejemplo, el protagonista de la primera vuelve a aparecer diciendo, Sí, están aquí, están aquí, sí, sí, este sí. tipo de Entonces cosas, quedas ¿no? como, es como un Parece guiño. que lleva veintitantos, o sea, Exacto, lleva avisando. veintitantos años corriendo y diciéndoselo a la gente, ¿no? Sí, Bueno, sí. es una pequeña, evidentemente, broma bueno, Es un como guiño, homenaje pero me parece muy, muy interesante cómo puedes interpretar, digamos, que hay una cierta conexión y que hagamos esta conexión desde un punto de vista intelectual, pero que exista y que los aficionados al cine detecten que algo está pasando ahí, ¿no? sí, Me luego, por parece ejemplo, muy, muy interesante. tenemos a Don Siegel, que es el director de la primera película, Que también sale aquí, ¿no? que encarna aquí a un taxista que les lleva Claro. y les denuncia a los dos Sí, protagonistas, ¿no? Entonces sí, siempre sí, es, sí. es, es- es muy curioso, ¿no? Ver ese tipo de conexiones, ¿no? Pero bueno, en Sí, sí, principio yo sí. creo que es un Bueno, y remake. no solamente una crítica al modelo familiar y social y cultural, sino también político, ¿no? Porque hay un comentario que dices en tu libro que también me parece muy interesante, que una de las dudas es decir, oye, que no sé si era mi marido o algo así, mi marido no es mi marido, y le dicen, debe ser que estaba votando a los republicanos ahora, ¿no? Es decir, que Claro, no, no, sí, esa es la gracia. Luego, muchos años después, Philip Kaufman habló de eso, ¿no? Que muchas veces ese tipo de los republicanos pues no tienen una cierta sensibilidad y de hecho que conocí a algunos que parecen republicanos que robots. habían dejado de serlo justamente
porque no tienen esa sensibilidad para ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, era también evidentemente Philip Kaufman tenía una posición progresista, San Francisco era una de sus ciudades favoritas y digamos tenía esa, por así decirlo, esa preocupación que luego se convirtió en realidad, ¿no? Recordemos que pocos años después subió Reagan al poder y cambió un poco el tipo de sociedad, la americana, y también cambió el cine, ¿no? De los antihéroes que teníamos en los años 70 pasamos a los héroes casi de una pieza, ¿no? Sí, De sí, sí, sí. los años 80, ¿no? Del cine Claro, claro, no, no, comercial, y ¿no? aparte que también venimos también de una ciencia ficción sociológica muy interesante. Yo siempre digo que uno de los libros que más me gustan de robots es creo que se llama El hombre del castillo, me parece que Philip K. Dick. Philip K. Dick, porque él mismo decía que la película, digamos, el libro de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, le surgió la idea haciendo esta novela porque decía que estos nazis eran algo como robots, porque no podía entender que no tuvieran ningún tipo de sentimiento y de una emoción humana, ¿no? Y bueno, al final estamos hablando de que todo esto polula, todo es en la misma época, Claro. se van publicando en el mismo De entorno, en la hecho, misma de época, hecho, ¿no? en el libro hablamos de Philip K. Dick también. Claro, sí, sí, Entre otras cosas, tiene un relato que se edita más o menos, casi creo recordar, el mismo año, que se sí, llama El Padre Cosa, que se fue luego, sí. luego fue llevado a la pantalla hace unos años para una serie de Amazon Prime. eh, Electric Dreams, ¿no? En Electric Electric Dreams hay Dreams. un episodio que es Efectivamente, el este padre relato. cosa. Bueno, ya sabéis que entre otras cosas, que se me ha olvidado antes, pero me ha venido muy bien que lo que alimenta también la ciencia ficción de los 50 es la paranoia, ¿no? Y Ya, Philip K. Dick es el rey de los paranoicos, claro. evidentemente. Bueno, Sí, pues bueno, él veía conspiraciones por todos lados, que se claro, sentía perseguido por todo el mundo, pero bueno, él estaba zumbado ya sí, sí. desde muy jovencito ya. Sí, hay como el libro de Carrier, ¿no? Ese de yo soy. Bueno, tiene un libro tiene una frase muy. No me acuerdo el título exactamente, pero es muy curioso. Como es. Pues bueno, pues el padre Cosa es igual, ¿no? También un niño que descubre que su padre ya no es Un su niño padre. diciendo que su padre no es su padre. No es su padre, ¿no? Entonces, claro, Me parece la expresión de terror más, ¿no? terrible. Más terrorífica pa- para un niño pequeño cuando descubre que la persona que le tiene que proteger no es esa persona, ¿no? Efectivamente, eso ya lo habíamos visto en otros precedentes de los ladrones de cuerpos, pero sobre todo en el Padre Cosa es evidente, ¿no? Sí. Y no te crean y ese tipo de cosas, y claro, y quien te tiene que proteger está en contra de ti. No sé, no se me ocurre peor pesadilla, ¿no? Ya, claro, claro, claro. Ya Pero hemos bueno. hablado de Philip K. Dick, pero también siempre que hablamos de ciencia ficción, siempre hay que hablar de John Campbell, ¿no? Que además es la persona que bautizó el género con el nombre de ciencia ficción. Y ahí está este relato corto, que era Quién está ahí, que publicó en el año 38 y que ha sido tan emblemático en la historia de la ciencia ficción y que también ha tenido sus consiguientes influencias y también sus adaptaciones, y son adaptaciones muy importantes también, ¿no? No, y evidentemente es un antecedente lógico, ¿no? Evidentemente. Claro, porque Eh, El Enigma de Otro Mundo es del año 51 sí. y se estrena 3 años antes que se publique la novela. Sí, o sea, que se publique la de Jack Finney. Sí, pero es curioso que si ves la primera adaptación, que es muy divertida y todo, al final rompe un poco traiciona un poco el espíritu, ¿no? Ya, sí, Porque, claro, evidentemente en el año en el que se estrenó la película no había la posibilidad de los efectos que luego tuvo el gran John Carpenter para claro, hacer su remake. Entonces, claro, se sí, crearon como una especie de Frankenstein, pero lo temible de la película es que sí, esas entidades extraterrestres se convierten en tus amigos, en tus compañeros, sin que claro, te des aparentemente cuenta, que es en el fondo un poco el mismo problema que claro, teníamos en los ladrones de cuerpos. Por eso claro. aparece como un evidente antecedente, Ah, ¿no? tú hablas de la película de La Cosa del año 82 de John Carpenter. Ujú.
con el guión de Bill Lancaster, que es muy importante, el guionista en este caso yo creo que es muy importante, y una película que también hay un remake, que es la adaptación de 2011 de La Cosa, Sí, y es más también, bien, más bien es una precuela. Cuenta sí, lo que, lo que digamos, pasó, ocurrió lo que pasaba en la primera estación. exacto, No lo sé que si pasaba en te la primera acuerdas. estación. Sí, 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 sí. sí. Esta película fue la clausura del Festival de Sitges, del Festival de Cine Fantástico de Sitges en 2011, el año que yo estaba de jurado en el Mm, festival, o sea que tuvimos la oportunidad de poder verla en primera fila y con la directora en la sala, o sea que muy, muy interesante. Pero bueno, es lo que dices tú, que es una recreación de lo que sería la primera estación de La Cosa de Carpenter, ¿no? Pero bueno, la cuestión, que por cierto tú abogas por defender Pánico en el Transiberiano como si fuera también una adaptación libre de este relato de Campbell, ¿no? No soy el único. Yo espero que Sí, sí, no totalmente de se me acuerdo. enfade, no se me enfaden, digamos, los fans de este gran director español, Claro. pero es evidente. O sea, Sí. Hay una inspiración claramente. hay una inspiración clara, ¿no? Sí, Desde cómo encuentran el cuerpo hasta cómo se desarrolla todo en un espacio cerrado, que también esta entidad va, digamos, poseyendo, tomando la forma de las personas un poco que va matando, ¿no? Y sí, evidentemente yo creo que es es una influencia muy divertida, sí. que al final es mucho más fiel al texto, casi al espíritu del texto, que la primera versión. No Ya, estamos hablando de calidad, ya, pero al final sí, hablamos de una transformación, ¿no? Que eso es lo que hizo luego Carpenter, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien. Como estamos viendo, pues sobre todo en la serie B, pues la línea entre el plagio, el préstamo y el homenaje es muy ya. tenue, muy tenue, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, en una película producida por Roger Corman como Sanguijuelas Humanas, hay Ujú. un momento, no sé si os acordáis de la primera versión de 1956, en el que el protagonista llama y quiere ponerse en contacto con Washington. Entonces le dicen, bueno, todas las llamadas, vamos, ahora mismo no se puede poner, lo intenta varias veces, pues en Sanguijuelas Humanas lo copian, o sea, lo copian totalmente. O sea, que para que veáis que, bueno, y Corman siempre ha sido una persona, tanto en la dirección como en la producción, pues muy avispadita para Sí. coger de aquí y de allá. O Y supongo que sea, también explica los conflictos que hay de denuncias de plagio y tal, ¿no? efectivamente. Pero bueno, hemos Eh, hablado de Carpenter en La Cosa, pero también tenemos que hablar de Carpenter en Secuestradores de Cuerpos, ¿no? Del año 94, que también es su... eh, eh, no, esa es de Abel Ferrara, perdón. no, sí, sí, es David Ferrara, pero me refiero que es una época Ah, que es muy sí, importante la influencia de una en la otra, digamos, ¿no? sí, ujú. La del año 93 es de Abel Ferrara y bueno, hay otro cambio importante en la forma de situar la novela original, de situarla en un lugar más cerrado, ¿no? En un lugar más cerrado, como Sí, es la... en un, digamos, en una, por así decirlo, en un lugar militar, exactamente ¿Mm? cerrado, evidentemente, y ese tipo de cuestiones, sí. Sí, sí. Bueno, Y perdona, que te he interrumpido. ahora digo que tiene este paralelismo entre que es un espacio grande, pero a la vez acotado por un tema militar, como diciendo, si pasa algo dentro que está confinado, pero el miedo de que se pueda escapar. Algo, es una sensación muy extraña, pero bueno, es una película original en el cuanto al planteamiento, porque el guión es una adaptación, pero es totalmente original. Y bueno, por cierto, hemos estado hablando de los directores. Tal y como tú explicas en el libro, son películas muy de productor, ¿no? Sí, sobre todo Las cuatro esta. películas son muy de productor. Son muy de productor. Exactamente, la primera lo es, la segunda también, y la tercera tiene el mismo Sí, productor, Robert H. Solo, sí. y la cuarta también es.
es de Bruckheimer, que es Sí, sí, otro, sí. Sí, sí, sí. otro productor, por así Bueno, porque en decirlo. la cuarta No, acaba. perdón, de Silver, perdón, me estoy liando entre unas cosas y otras, Dije perdona. que en la cuarta Pues, el productor es el que escoge al director, que en aquel Joel momento estaba de Silver, moda. perdón, que me he liado de productor de Blockbuster, Joel Silver, perdón. Sí, bueno, que decías en la cuarta el productor es el que escoge al director, que es el que está de moda en aquel momento, que es este director alemán, Oliver eh, Hirschfigel. Hirschbiegel, ¿no? Perdón, Oliver Hirschbiegel. es como un, Sí, sí, un pero bueno, trabalengua. tiene dos películas muy taquilleras y muy reconocidas internacionalmente, y es el que lo escogen a dedo, digamos, para un elenco de primeras figuras de Hollywood. Ujú. Y Sí, también ahí pero vuelven a cambiar otra vez un poco el enfoque de la historia original, ¿no? sí, es curioso porque aquí se va a los centros de poder de Washington. Mm. Yo creo que la posición original del director alemán era hacer algo un poco más serio. Recordemos que él venía de películas como El Experimento o como esa película que retrataba la caída de Hitler, ¿no? Él intentaba hacer más un thriller político El que una hundimiento. película del hundimiento, de Fall, que una película, por así decirlo, de ciencia ficción. Pero claro, Joel Silver, que como sabéis, pues es uno de estos... por eso me equivocaba antes con lo de Bruckheimer, porque son dos de los grandes productores de blockbusters. Pues claro, vio el resultado, no le gustó y mandó que los Wachowski escribieran unas secuencias un poquito más moviditas, ese final un poco más trayero, por así decirlo, y lo cambió un poco todo, ¿no? Pero bueno, yo creo, si me permites añadir, de estas dos películas, ya que estamos hablando un poco del contexto político, cada una refleja muy bien también el tiempo en que fueron hechas. Tanto la de los años 90 de Abel Ferrara, no Sí, muestra ese rearme que había tenido pues toda la parte de Bush, y también la preocupación por problemas medioambientales que se ve mucho en la película, ¿no? A la vez es muy interesante que los personajes, por así decirlo, por así decirlo, los personajes que quieren cambiar sean mucho más evidentes, porque, por claro. así decirlo, Pero- los soldados son personas que tienen una disciplina. claro, Entonces, claro, es más fácil que un ente como que homogeniza todo se introduzca aquí y no dé muchas señales de alarma. claro. Luego en la versión de 2007 se introduce una modificación muy importante que aparece el concepto de las esporas y entonces cambia el enfoque inicial, digamos, de la novela y de las películas originales y aparece un concepto más de virus y de pandemia que en cierta manera también es anticipativa a todo lo que nos ha venido pasando después, ¿no? Sí, es curioso, ¿no? Como una película que fue muy detestada por la crítica y ese tipo de cuestiones Sí. se adelantó Ha muchísimo. aguantado muy bien el paso del tiempo. Sí, sí, no, y cuando la ves dices, madre mía, parece que el guionista se adelantó un poco a todo lo que ha ocurrido, ¿no? Porque claro, nos está hablando, esta vez no tenemos, por así decirlo, unas vainas. Ya, Tenemos unos gérmenes que convierten digamos, a humanos en otra persona, ¿no? Para, ya. digamos, convertir a todo el planeta Tierra, pues, en seres también muy homogeneizados, por así decirlo. Pero es curioso, a mí me hizo mucha gracia, porque se utiliza un concepto que utilizaron mucho los negacionistas. El miedo a que dentro del virus se nos estuviera, por así decirlo, Inoculando controlando de alguna. alguna manera. Sí, Es lo sí, que sí. utiliza el malo de la película, que encima es uno de los responsables de sanidad y de enfermedades, para Ya, inocular el virus a la gente a través de una supuesta vacuna. sí. Bueno, porque aquí Es el curioso. protagonista es del Departamento de Sanidad en vez de ser
un médico o lo que sea, es un trabajador del Departamento de Sanidad en Washington. Entonces eso Efectivamente, sí. tiene también un discurso político y sociológico muy importante y muy del momento, como decías. Cada película es de su época y esta refleja estos miedos que luego se han ido retransmitiendo hasta ahora. Fíjate, todo lo que nos está pasando ahora con Trump, pues todo esto va calando, digamos, en la sociedad, ¿no? Sí, sí, es todo muy, muy curioso. Yo creo que eso es lo que me hace pues investigarlo. De todas formas, eso de la pérdida de la personalidad, de que ya no seamos nosotros mismos, es muy interesante, ¿no? Realmente, ¿quién soy yo si no, no soy capaz de ser dueño de mis pensamientos, ¿no? Bueno, lo que pasa es De que mi personalidad. hay también una teoría que también la expones en el libro que me parece muy interesante, que aparece en alguna novela y en alguna película también más moderna, sobre el Ujú. concepto de si esos extraterrestres son más buenos que nosotros. Es decir, que creo que eran en... ¿Cómo se llamaba esta novela? Era, se me ha ido de la cabeza. Bueno, es igual. El huésped, me parece que se llama. En el huésped Sí. decían, ostras, pero es que desde que tenemos a estos extraterrestres que nos están comiendo el cerebro, no hay guerras, todo el mundo es feliz, ¿no? Es decir, que al final puedes llegar a plantearte la duda, ¿no? De decir, ostras, es que resulta que los malos somos nosotros, no los extraterrestres que nos quieren comer la cabeza, ¿no? Es curioso que La Huésped, aunque es una versión pues adolescente de Los Ladrones de Cuerpos, realizada por la misma escritora que, bueno, que protagonizó ese éxito editorial que es Crepúsculo, Sí. pues justamente tiene ese aspecto, pero no es la única. Si vamos otra vez Correcto. a Invasión, si te das cuenta, todos los conflictos armados se Claro, acaban cuando entran el virus alienígena. O sea claro. que, mm, no sé, quizá, por así decirlo, nos muestra que somos humanos para bien y para mal, ¿no? Y que nos tenemos que aceptar así, ¿no? Sí, Y que tenemos que defendernos siendo imperfectos, ¿no? Y que la claro. perfección a veces, pues no es lo más deseable, ¿no? Esto queda un poco extraño, ¿no? Sí. Pero es Bueno, lo cierto que pasa es que que en el libro, como explicas tantas versiones, sí, claro, aquí hay un tema de alienación, ¿no? De que te están sustituyendo o te están, digamos, manipulando tu cerebro, pero también hay la posibilidad de los duplicados o de los multiformes. sí, Que es el concepto este de los Skrulls que aparecen en Marvel y en otras editoriales y películas de otras de otras editoriales y de otros ámbitos, ¿no? Es decir, que los Skrulls de los años 60, ¿eh? Es decir, que sí, cuando vemos una serie como Invasión Secreta, en realidad, digamos, estas personas que pueden cambiar, estos cambiantes, no nos están influenciando a nosotros desde la manipulación, sino desde la manipulación política. O sea que sí, sustituyen a personas o ocupan, no tienen por qué sustituir, ocupan lugares preeminentes en la sociedad y entonces desde esa posición pueden promover su lobby particular, ¿no? Y entonces me parece muy interesante que también en el fondo lo que hacen es utilizar esa capacidad para cambiar, para poner un físico que sea atractivo, que no tenga un aspecto extraño. De alienígena y que una vez que ya tiene el aspecto de una persona terrestre, entonces ya puedes presentarte a las elecciones y que te voten y ganar, digamos, ganar las elecciones, ¿no? Y me parece algo muy interesante, que es lo que pasa, por ejemplo, en la serie esta de Invasión Secreta, cuando vemos que sí. hay personas de las altas direcciones en el gobierno de Estados Unidos, pues que en realidad son Skrulls. Mm. Sí, es una opción. Y además son ladrones, por así decirlo, en este caso, más que de cuerpos, de la forma corporal, ¿no? Por así Sí, decirlo. Porque ellos controlan su propio pensamiento, saben muy bien lo que hacen, pero bueno, es una forma de robar cuerpos en cuanto a robar la forma, ¿no? sí. Pasa un poco Por eso, también. entonces el cuerpo original lo tienen que encarcelar, ¿no? Lo tienen que Sí, guardar para sí, que ellos puedan, digamos, hacerse pasar por el otro. Sí, cuando esto es una sustitución.
Sí. Cuando es el Ujú. caso de sustitución, me parece. Pero bueno, desde un punto de vista argumentativo, digamos, me parece, ¿no? Como dramatismo, me parece muy interesante porque llega un momento, por ejemplo, en la serie esta, en que no sabes Sí. exactamente si con ¿Quién quién es estás quién? hablando, si es humano o es alienígena. Entonces te hace dudar continuamente, ¿no? Sí, quizá el problema de la adaptación, que digamos copia más de una segunda parte que se ha hecho sobre Invasión Secreta, es que no acaba de ser, de saber lo que quiere ser, ¿no? Sí, Parece porque es ser una un mezcla thriller a los entre 70. serie de superhéroes y serie de intriga, ¿no? De espías Pero sí, pero es lo interesante, ¿no? Mostrar cómo a través de eso... Es una idea que también encontramos en ese clásico de los 80, protagonizado por Cary McLachlan, donde el protagonista es un alienígena que quiere convertirse en el presidente del gobierno Ya, de Estados Unidos, que es en Hayden. Lo teníamos en eso. Teníamos un personaje que va sí, sí. pasando de cuerpo en cuerpo y quiere meterse en el cuerpo de uno de los candidatos de Estados Unidos para lograr controlar el planeta, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es interesante. Lo curioso de Hayden, en ese sentido, es que tiene mucho sentido del humor, porque digamos, los ladrones de cuerpos, en este caso, el ladrón de cuerpo malo, está alucinado con la comida planetaria, el sexo, eh, y, y también el rock and roll. Pero bueno, es curioso, ¿no? Es curioso también este tipo de cosas que creo que en el libro, aunque es verdad que lo parcelo mucho por películas, esa especie de lazos que unen películas muy distintas, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Pero bueno, que del tema este de cómo los extraterrestres que pueden ser más o menos buenos van aprendiendo. Ahora estoy pensando, por ejemplo, en la película y serie también de anime y manga, el Parasite, ¿no? Que es Sí. japonés también, te viene ahí unas posibilidades de todo tipo, ¿no? Desde un punto de vista de acción, de comedia, pero también desde un punto de vista sociológico de cómo son dos culturas como si fueran dos culturas diferentes que están unidas eh, y cómo la una quiere aprender de la otra. Me parece que explotas aquí unos temas muy, muy interesantes y ha dado mucho de sí. Es decir, que es un libro que yo recomiendo mucho su lectura. Tú lo has dividido en 21 capítulos. Ujú. Y aparte de estos primeros que hemos hablado con más intensidad, que son la novela y las adaptaciones, y luego un poco los antecedentes que son muy importantes, luego realmente hay aquí casi 15 capítulos que son una recopilación de películas de diferentes temáticas. Por ejemplo, hay un capítulo dedicado al tema de las parejas que me parece muy, muy divertido, ¿no? Es decir, que al final películas en que la pareja dice, mi marido no es mi marido, ¿no? Y esto, que esto parecía en Men in Black, esta famosa escena en que la señora se desmaya cuando Sí. llega el marido. No, evidentemente in Black es quizá no aborda, lo hablo más en el último capítulo final, son estos, no siempre, no son tanto ladrones de cuerpos, pero son gente que se oculta muchas veces en un cuerpo, Bueno, pues pues que la escena que digo yo del señor que está en el campo, casi que utiliza la piel como funda para ponérsela a él, si te acuerdas. sí, evidentemente. Y luego me hace gracia esto, pues que pasa lo mismo un poco, es un poco la misma historia que hemos hablado con el padre Cosa, ¿no? Ya. Se supone, estamos en un grado de intimidad tan grande, ¿no? Que justamente la persona con la que te acuestas sea eh, Sea sea, sospechosa de que no sea sea una esa persona, persona. ¿no? Me casé con un monstruo del espacio exterior, pues pasa eso, ¿no? Y ves a una chica que, claro, dices, este hombre no es ningún fogoso, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué ha pasado? De hecho, hay una interpretación muy divertida, que de hecho en un libro norteamericano dedicado un poco a desmenuzar el tema de referencias gays en películas de ciencia ficción, pues ese momento que el protagonista de repente pasa por un bosque y ella le sigue y dice, uy.
¿qué puede ser aquí? Ya sabéis el que los lugares estos aparcados son lugares de intercambio de parejas sexuales, hasta que ve que realmente pues ahí hay un platillo volante, ¿no? Pero bueno, hay más referencias respecto a eso, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos, la persona que ha sustituido al marido verdadero, pues no tiene una experiencia, digamos, un cierto atractivo, siente cierto atractivo sexual hacia la pareja, la quiere para simplemente para reproducirse, ¿no? Claro, Hay como pequeños datos. De todas formas, lo hablo también en otro capítulo. El tema, el problema de la homosexualidad también estaba visto como un golpe al sueño americano, ¿no? Era como una manera un poco de la corrupción de la familia y ese tipo de ya, cuestiones que nos puede parecer un poco rancio ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, como Robert Heinlein lo veía como una amenaza. Bueno, ya sabéis que Robert sí, Heinlein era un gran novelista, pero un poco tenía unas ideas un poquito retrógradas. sí, Y en una de las digamos, de los antecedentes de los que hablo, evidentemente en la novela sobre todo se muestra exactamente en Amos de Títeres que sí, estos extraterrestres no están muy interesados tampoco en el sexo con mujeres. De hecho, una de las primeros indicios es que la protagonista pues, se pone un poco sexy y digamos, la persona digamos, el alien que toma la forma humana, por así decirlo, pues bueno, que está utilizando a un humano, por así decirlo, que lo sí, sí, tiene sí, sí. a No través se de siente atraído, entonces no se siente Heinlein, atraído, entonces ya es la primera señal de alarma, ¿no? sí, sí, Como sí, veis, hay sí, sí. ciertas cosas Vamos, que que... Heinlein es muy especial, pero bueno, por un lado, digamos que parece como si los dos enemigos de la sociedad fuera el comunismo y la homosexualidad, ¿no? Casi, Sí, casi, casi, sí, ¿eh? Es decir, que estamos casi a hablando la de... vez, ¿no? Entonces, no, pero es curioso que igual que en esta película, también se establece, por así decirlo, ese pequeño, casi como una amenaza, ¿no? Ya, Entonces es curioso, ¿no? Pero bueno, Heinlein es un narrador estupendo y su novela Amo de Títeres, evidentemente, es un referente. De hecho, en una película se llega a decir aquello de que en el fondo el autor de Los ladrones de cuerpos lo que hizo es plagiar Amos de Títeres. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, claro. evidentemente es Bueno, un podríamos decir que ¿no? hay como una especie de vocación, pero no son dos obras totalmente diferentes, pero sí que hay aspectos que son casi de inspiración, ¿no? Que diríamos. Ujú, Y si hablamos de Títeres es anterior y estamos hablando también todo de una época muy, muy interesante desde el punto de vista creativo, ¿no? ujú, Sí, sí, sí. Bueno, oye, hemos hecho un repaso bastante intenso, pero nos hemos quedado casi en la punta del iceberg, así que al final no nos queda más que recomendar que se lean el libro. Yo realmente lo he disfrutado muchísimo, he aprendido muchísimo, pero también he podido repasar películas que no conocía o películas que no las hubiera puesto aquí o películas que al ponerlas aquí entiendo el concepto. Por ujú. ejemplo, una de las primeras películas de David Cronenberg también vinieron de Dentro de ti, ¿no? Algo así. O vinieron de dentro, de Cronenberg, también es una película de otro cuerpo y ya ni me acordaba de ella. Sí, bueno, yo lo pongo al final porque la creación en este caso es una creación humana, ¿no? Pero Sí, evidente, lo pongo casi cierro con ello. claro, Estaríamos hablando también que yo no he querido, aunque muchas películas tratan el fenómeno body horror, y de hecho sí, estos ladrones de cuerpo son muchas veces body horror, sí, pues no he querido meterme exactamente en el body horror porque sería abrir otro melón, por así claro, decirlo. Entonces me he centrado, por eso hago esa referencia que es muy evidente sí, en Cronenberg, pero, y evidentemente Cronenberg es una influencia en muchas de las películas que abro, pero yo he preferido en este caso no meterme en ese melón e intentar hablar un poco más sobre todo, no son todos, pero casi todos, de alienígenas que vienen de fuera. claro, Hay en algún caso, pues como que vienen del propio interior de la Tierra, sí, como en sanguijuelas humanas, y en algún caso que casi es una obsesión de una de las protagonistas, una de las películas más recientes.
pero están todos centrados sobre todo en eso, ¿no? En esos extraterrestres que vienen un poco con malas intenciones la mayoría de las veces, como siempre has dicho, hay en algún caso que vienen con buenas intenciones para pacificar y ese tipo de cosas, pero bueno. Bueno, hemos hecho un repaso ya bastante exhaustivo del libro. Yo no sé si hay alguna cosa que se haya quedado por decir o quieres comentar alguna cosa que no hayamos dicho en la charla. Bueno, evidentemente, pues nada, que hay mucho más en el libro, que evidentemente algo se habrá quedado en el tintero, porque esto es como empiezas a sacar de un hilo Ya, y no terminas, pero bueno, creo que es un libro muy divertido. Espero pues que no haya sido tampoco que al leerlo se lea con fluidez, que a la vez descubráis cosas que no supierais y que descubráis películas, algunas buenas, otras malas, otras regulares, pero que creo que es interesante el tema y sobre todo que es que no hay muchos libros sobre, sobre no, este, sobre este tema, entonces me sí, sí. parecía, me parecía interesante hacerlo. Y nada, en principio también quería felicitar, bueno, dar las gracias a Diabolo y a Juan Luis Sánchez, que ya sabéis que es por así decirlo, es un habitual de Diabolo, y es que por así decirlo, me ayudó a publicar este libro y me dijo, Julio, tienes que publicarlo. O sea, y sobre todo recomendar los libros de Juan Luis Sánchez, que además saca dentro de poco uno nuevo. Claro que sí. Sí, sí, sí. Esperemos que lo podamos presentar dentro de poco y que he tenido la oportunidad de leer hace unos meses. Oye, pues ha sido un placer conocerte y darte la razón en felicitar también a Lorenzo Pascual, al editor de Diablo Ediciones, de tener la iniciativa de publicar este tipo de libros que nos permite a los aficionados pues, poder leer trabajos como el tuyo, ¿eh? Oye, estamos en la presentación virtual del libro que se llama Ya están aquí, tú eres el siguiente, esa expresión mítica de las películas originales, y con este subtítulo que es Las invasiones de ladrones de cuerpos en el cine y la televisión. Estamos con el doctor Julio Vallejo Herán, un licenciado en Ciencias de la Información y doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, que tienes diferentes trabajos publicados en el ámbito de la cultura y del cine y que ahora tenemos la oportunidad de poder leerte en este ensayo sobre lo que supone las invasiones de ladrones de cuerpos en el ámbito cinematográfico. Ha sido un placer leerte, tengo que felicitarte, yo lo he disfrutado muchísimo, he aprendido muchísimo y espero que vaya muy bien porque eso es señal de que puedes continuar trabajando en esta línea. Muchas gracias, Jordi, por esta presentación. Gracias a ti. Hasta la próxima. Adiós.